Buenas noches, mi nombre es Johnny Calizay Estrada, soy médico residente de reumatología del Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins, soy médico cirujano eh, y estoy haciendo el posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que me toca hoy día exponer son los anticuerpos antinucleares o mayormente conocidos como el examen del ANA. Solamente como introducción, escogí este tema porque es un tema bastante común, es un examen bastante usado, no solamente por médicos reumatólogos, sino por distintas especialidades e incluso a veces por medicina general, por lo cual es de qué se trata. Primero, como marco importante, tenemos que saber que ANA puede ser positivo no solamente en pacientes con enfermedades reumáticas sistémicas, sino también en algunas otras condiciones, como por ejemplo pacientes con lupus inducido por drogas o artritis idiopática juvenil, o incluso en pacientes sanos. Como pueden ver acá, en títulos bajos, 1/80 es común, se puede encontrar en un 10 a 12% de la población. Es por eso de que deberíamos preguntarnos si es que el ANA debería ser un examen de rutina, si es que es un examen de perfil inmunológico, o si es que es un marcaje del planillón, como a veces se ha visto en distintos servicios de distintos hospitales. Cabe decir también de que es ampliamente positivo en enfermedades infecciosas, sobre todo las crónicas, y en algunas neoplasias. Bueno, esto es para remarcar lo anterior dicho. Son distintos estudios donde se puede mostrar la prevalencia en distintas personas sanas, como se menciona acá, y el título. Generalmente, personas sanas es mayormente común encontrar títulos bajos, como 1/40, 1/80, pero hasta un 3% de la población, y a veces incluso en unas series puede ser el 5%, se puede encontrar a títulos altos, mayor de 320, por lo cual no hay que malinterpretar este examen, sino más bien usarlo con cautela y que pueda ser una ayuda diagnóstica. Ya les comentaba un poco más, y en general los laboratorios a nivel mundial suelen interpretar un título positivo de ANA a partir del título de 1/80. Este es un examen, esto es un cuadro que analiza distintos laboratorios a nivel mundial y que muestra cuál es el título de interpretación por el cual por encima de este valor dan un valor positivo. Como les había dicho, lo más común a nivel mundial es que sea 1/80 como en nuestra realidad local y algunos 1/40. Esto va a ser particularmente cierto, sobre todo en la población infantil y pediátrica. ¿Cómo se realiza la prueba de lana entonces? Es una prueba técnico dependiente, operador dependiente. ¿Cómo empieza? Nosotros tomamos la muestra del paciente, donde posterior a ello hacemos una dilución del suero. En el suero, como sabemos, van a estar los anticuerpos. Aquí vamos a hacer un lavado previo, donde teóricamente vamos a tener las inmunoglobulinas de tipo G. Las vamos a colocar en una lámina especial que contienen células HEP2, que son células modificadas genéticamente que contienen bastantes antígenos. Esto por distintos procesos de lavado, a continuación va a tener una unión a un componente fluorado que va a tener una fluorescencia en el microscopio de luz de luz fluorescente, perdón. Por lo cual, según el antígeno al cual el anticuerpo del paciente se ha unido, nos van a dar distintos patrones, como lo pueden ver acá. Tenemos la lámina de las células modificadas. Nosotros le vamos a llamar las células que contienen los antígenos. Vamos a mezclarlo con los anticuerpos de la persona a estudiar. A su vez vamos a unirlos con un conjugado fluorescente para posteriormente verlo en el microscopio especial. Entonces, la prueba de ANA nos va a dar dos tipos, bueno, un reporte con dos tipos de información útil. Primero, nos va a dar el título, que es el de acá,
que es un título de dilución como en cualquier otra prueba, y el patrón, según lo que se observa en el microscopio. Esto es importante porque, según se ha visto en la comunidad internacional, se han reportado hasta 29 tipos de patrones, según el último reporte del 2015. Pero pueden pensar, todos son importantes, todos tienen que sabérselos de memoria, y la verdad es que no. De los 29, solo algunos son específicos para ciertas enfermedades, por lo cual aprenderlos todos no va a ser útil para el médico o en la práctica médica. Podríamos dejarlo tal vez para investigación. Algunos de los patrones que sí debemos conocer y que es importante que todas las personas lo tengan a la mano les he traído algunos nada más. Uno es el patrón nuclear homogéneo, que quiere decir de que los núcleos, como esta célula de acá, se pintan de forma homogénea o brillan de forma homogénea, como estas que estoy señalando con el puntero. Es el patrón más específico en lupus, sobre todo, pero también se puede ver en otros. Y tendríamos que saber que es el patrón más común de hepatitis autoinmune. Generalmente el patrón nuclear homogéneo va a permitirnos hacer la búsqueda de antígenos anticuerpos como el anti-DNA de doble cadena, la antihistonas, que es común en el lupus like, y también de los anticuerpos contra el nucleosoma. Otro patrón específico que tenemos que conocer es el patrón centromérico, que se refiere a que los anticuerpos se unen contra una proteína que se llama el cinetocoro, que se observa en algunas células en división, como podemos ver acá. Este es común y es específico en pacientes con esclerosis sistémica variedad cutánea limitada, tanto así de que incluso forma parte de los criterios de clasificación de la enfermedad y junto con el fenómeno de Raynaud nos brindan el pronóstico de enfermedad. ¿Qué significancia tiene encontrar un ANA y más allá de eso los anticuerpos específicos? Pues que muchos de estos anticuerpos hallados forman parte de la patogenia de la enfermedad. Es así de que incluso los anticuerpos contra el DNA se asocian a compromiso renal o el del antirribosoma P a enfermedades neuropsiquiátricas. Asociado a eso, de la patogenia también tiene significancia el patrón. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que el patrón nuclear muteado es el patrón más común tanto en enfermedades, en pacientes sanos como en pacientes con enfermedades reumáticas, por lo cual hay que tener en cuenta eso. Y también de que el título puede variar eh, dentro de toda la población. Generalmente, la población sana, como ya les había mencionado, tiene títulos bajos. Este estudio, el cuadro de la derecha, se hizo en población sana, donde se evaluaron títulos al inicio y después de un tiempo, específicamente 4 años. Como podemos ver, la gran mayoría de las personas sanas con ANAS positivos tenían títulos bajos y en su seguimiento muchos variaban muy poco, generalmente se mantenían a títulos bajos o si es que el título era alto también se mantenía sin ninguna significancia clínica. Incluso en algún grupo de pacientes el ANA podía volverse negativo, por lo que las prácticas deberían ser asociadas siempre a criterios clínicos, más no laboratoriales, específicamente el ANA. Y siempre debería recordarse que pacientes con enfermedades reumáticas se asocian a títulos más altos, mientras que personas sanas a títulos más bajos, aunque se debe creer que un paciente con lupus debe tener siempre un título alto de ANA. Podría no ser así. Ahora, este cuadro es como un cuadro resumen que nos podría recordar lo que les he mencionado. Un patrón nuclear homogéneo, ya les había comentado, podría llevarnos a buscar un título de anti-DNA de doble cadena, histonas o también del topoisomerasa. El nuclear moteado, que es más inespecífico, nos puede llevar a la búsqueda del SMIT, el RO, el A, topoisomerasa 1, ribonucleoproteasa uridil 1, entre otros, que son de mayor especificidad para distintas patologías reumáticas. Este es otro cuadro resumen que nos permite evaluar el rendimiento de la prueba ENA.
Como sabemos, el nuclear moteado, que es el más común, tiene buen rendimiento en general cuando se habla de títulos altos, medios y bajos, por lo cual el ENA debería desarrollarse en la mayoría de casos. La mayoría van a ser de Rho, el antígeno Rho, y podría tener el A o no podría tenerlo. Y el centromérico, como les había comentado, también es importante que le pidamos el ENA. Mientras que pedir un ENA en un patrón nuclear homogéneo tal vez no nos serviría de mucho. Es otro tipo de prueba. Y bueno, este es un algoritmo resumen donde podemos nosotros ver qué tipo de patrón deberíamos esperar en distintas enfermedades y sobre todo qué tipo de antígeno buscar según el patrón. De repente, para recordar, los más importantes es el lupus y tal vez la esclerodermia, que es donde más nos sirve, ¿no? Realmente es importante como conclusión que nosotros recordemos de que ANA es una prueba que nos brinda el significado de autoinmunidad y no necesariamente autoinmunidad es sinónimo de enfermedad. Hay que tener una interpretación cuidadosa de esto porque muchas veces los pacientes pueden tener diagnósticos erróneos y por supuesto llevar a mala información, malos tratamientos e incluso efectos adversos secundarios a todas estas decisiones. Gracias.